Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos por estar presentes. Para mí es un orgullo y un privilegio poder conectarme de alguna manera, llegar de alguna forma a ustedes, a pesar de la pandemia y a pesar de la cuarentena. eh, Se ha logrado esta iniciativa de este tipo de capacitaciones, lo que a mí me pone muy contento, me pone muy feliz, porque siempre el objetivo que he tenido en mi función profesional es la de la prevención y la de evitar cualquier tipo de lesión o accidente. Y bueno, una de las maneras de lograrlo es justamente con estas charlas, estas capacitaciones, para que ustedes logren crear una conciencia o tomar alguna dimensión de los posibles riesgos que nos encontramos no solamente en el ambiente laboral, sino en nuestra vida cotidiana. Si bien la manera como nos estamos acercando hoy es por el trabajo, por el nexo que nos une a todos nosotros, que es lo laboral, se van a dar cuenta que todo lo que vamos a hablar, o la mayoría de las cosas, son aplicables a todos los aspectos de nuestra vida. Por lo tal y por lo tanto, es muy bueno que ustedes hagan un poco de propaganda de esta charla, que comenten lo que han aprendido o lo que les ha llamado la atención, lo mismo que con el práctico, porque me parece que nuestra familia, nuestros allegados, nuestros seres queridos más cercanos y por qué no nuestros compañeros de trabajo que no han asistido, se van a ver beneficiados con algunos datos, alguna información o algún conocimiento que puedan adquirir en esta charla. Y por favor no duden en escribir las consultas que tengan después o a medida que vayan surgiendo en el chat, y vamos a tratar de contestarlas todas. Generalmente las contestamos a todas dentro de lo posible, ¿sí? Y bueno, esperemos que esto sea productivo y les sirva mucho. Yo voy a apagar la cámara y vamos a empezar a ver algunas filminas, ¿sí? En las cuales he incluido imágenes y también videos para hacer un poco más agradable o un poco más amena esta charla. Bien, tanto es así, que los accidentes son posibles, que incluso observan en esta imagen, que es la Catedral de Notre Dame en Francia, cómo se vio afectada por un incendio el año pasado que destruyó parte de su cúpula. Hay que tener en cuenta que esta obra de arte, junto con todo lo que contenía o que contiene en su interior, es una de las más visitadas a nivel mundial, con millones de turistas que pasan por ese lugar todos los años. Y con todos los cuidados que tiene el gobierno francés y el municipio francés en su custodia, incluso así sucedió un accidente. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie está exento, ni nada está exento, a que en algún momento podamos tener algún tipo de acontecimiento de este estilo, y tenemos que estar siempre preparados para algo así. No importa en dónde sea, ni en qué momento sea, porque los accidentes pasan justamente en momentos menos previstos. Y si bien yo arranqué con la conversación con esa imagen de esa obra universal, aquí también en Argentina hemos tenido acontecimientos trágicos que generalmente hemos olvidado. Por eso voy a pasar a refrescar un poco la memoria de algunos de ellos, o porque ustedes sepan, ¿sí? Y se anoticen de algunos. Por ejemplo, y solamente menciono algunos, los que más, digamos, han impactado a la sociedad, es allá en la década del 60, en un clásico de Boca y River, en el estadio de River, en una de las salidas, en una de las puertas de salida, en donde, bueno, hubo ahí una falla en el dimensionamiento, en la organización de que la gente pueda salir, y se vieron afectados 71 personas que terminaron su vida, y hubo más de 113 heridos en un estadio que estaba desbordado de público. Más reciente, en la década del 90, el incendio de un salón de fiestas, Cavis, en donde se realizaba la despedida de un fin de curso de un secundario,
que le costó la vida a 17 personas y hubo 32 heridos. Hay que destacar que era un local de fiestas que estaba habilitado para 150 personas y había más de 600 personas. La explosión de Río Tercero, ¿sí? Que le costó la vida a 7 personas y hubo más de 300 heridos. Esto fue acá en Córdoba, ¿sí? Fue una tragedia, fue una explosión. Habrá sido intencional o habrá sido un atentado o no, pero sucedió. Y la gran bisagra para lo que fue higiene y seguridad en Argentina, porque si bien la ley ya estaba reglamentada a partir del año 79, recién en el año 2004, después de lo que sucedió en Cromañón, que le costó la vida a 194 muertos y donde hubo 1.432 heridos, recién ahí es que se empezaron a tomar más medidas de prevención respecto a lo que son los espectáculos públicos, ¿sí? En un lugar que tenía una capacidad para 1.000 personas y donde había más de 4.500 personas. Aquí en Córdoba el incendio, ¿sí? Bien. Aquí en Córdoba el incendio del shopping, del Garden, donde funcionaba, hay una entidad pública, en el 2005 hubo 10 heridos y no fue más desastroso porque, o no hubo más muertos, o no hubo muertos, por suerte, ¿sí? Porque Dios quiso. El incendio del Teatro Comedia, que se destruyó totalmente en el año 2007, acá en Córdoba también, en el centro. Y por último, o casi el último, el incendio de Iron Mountain, ¿sí? Que todos lo recordarán, un depósito de papeles, de documentación, en donde fallecieron 10 bomberos y hubo 7 heridos. Y más recientemente, la explosión de la química Raponi, acá en Alta Córdoba, en el barrio de Alta Córdoba, donde hubo un muerto y 70 heridos y grandes daños materiales, ¿sí? Esto es como para que veamos que hay antecedentes en Argentina, y solo nombro algunos aquí, quizás los que han tenido más prensa, pero que rápidamente se borran de la memoria y hacen que se cometan los mismos errores a medida que nos vamos alejando, o se va alejando, o van pasando el tiempo, y es como que las autoridades se van, y los usuarios, nosotros, nos vamos olvidando de estos desastres y ya no tenemos en cuenta las medidas de seguridad. Por eso es que hoy vamos a ver el uso básico de los extintores, el fuego, el tetraedro del fuego, la propagación de calor, los tipos de fuego, y los extintores y los tipos de extintores. Esto va a ser en la primera parte de la charla y después vamos a también desarrollar unos principios básicos de evacuación. La primera parte, que es más teórica, la vamos a hacer rápidamente para que ustedes tomen conciencia de dónde viene todo esto. Todo tiene una explicación, pero tampoco es necesario que dar una clase de química, ¿sí? Y el fuego, bueno, sencillamente es una reacción química rápida con desprendimiento de luz y calor, para lo cual es necesario que intervengan 3 elementos. Y estos elementos los vamos a graficar, o vamos a hacer una imagen gráfica para tener una analogía de estos 3 elementos. Y dije que era una oxidación rápida, y eso es porque es necesaria la presencia de un oxidante. Casi siempre el oxígeno, de ahí la palabra oxidación. Y el oxígeno está presente en el aire en aproximadamente un 21%. ¿Qué quiere decir esto? Que está casi presente en todas las situaciones. Casi en todos los lugares hay aire, por ende, casi siempre está este elemento que es necesario para que se produzca un incendio, o para que un incendio pueda mantenerse en el tiempo. Otro elemento que vamos a necesitar es un combustible. Y cuando digo combustible, digo aquellos elementos que son capaces de quemarse. No necesariamente a lo que vamos a cargar a una estación de servicio, ¿sí? No un líquido combustible. Hay otras cosas que son combustibles, como la madera, las telas, el poliuretano, varios elementos que son de uso cotidiano, ¿sí? Y que también son combustibles, ¿sí? Estos elementos que son de uso cotidiano, si ustedes ahora miran a su alrededor,
se van a encontrar con que la mayoría de las cosas o de los elementos que están en el interior de nuestras viviendas y en nuestros lugares de trabajo son elementos combustibles. ¿Sí? Si ustedes están hoy en día en una oficina, van a poder observar que el escritorio, la silla, gran parte del mobiliario, el cortinado, el alfombrado, son de materiales combustibles. Por ende, es uno de los elementos que está siempre presente, al igual que el oxígeno. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que solamente hace falta el otro elemento, el calor, para que tengamos fuego, porque los otros son de uso común. Y cuando digo calor, digo el calor como fuente de energía, no necesariamente como llama. Uno automáticamente cuando dice calor piensa en llama. Sin embargo, el sol es una fuente de calor y no tiene una llama. Una estufa eléctrica, un caloventor, no tiene una llama y sin embargo es una fuente de calor. Una plancha es una fuente de calor y sin embargo no tiene llama, ¿sí? Entonces cuando yo digo calor, digo una fuente de energía capaz de desarrollar una temperatura suficiente para que ese elemento combustible del cual estamos rodeados llegue a su temperatura de ignición, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, una colilla de cigarrillo, un encendedor, ¿sí? Llegan a elevar su temperatura aproximadamente a los 1000 grados, entre 700 y 1000 grados, que es suficiente para inflamar o para incendiar prácticamente todos los elementos combustibles de uso común, ¿sí? La madera, el papel, las telas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algún tipo de desperfecto con estos elementos puede llegar a hacer que provoquen un incendio. Y justamente ahí es donde vamos a hacer la prevención en las fuentes de calor. Sin embargo, yo puedo apagar el fuego. Y es justamente quitando algunos de los elementos del triángulo. Si yo quito el oxígeno, se dice que yo estoy sofocando el fuego, y esto es sencillo de experimentar, era lo que se hacía en la escuela primaria o en la escuela secundaria, donde se ponía dentro de un vaso o dentro de un recipiente transparente, dentro de un frasco, una vela encendida y a posterior se la tapaba. Y se veía cómo lentamente la vela iba disminuyendo la llama de la vela y se terminaba apagando, porque se consumía el aire o el oxígeno que estaba dentro del recipiente. Cuando los incendios son de pequeñas magnitudes, ¿sí? Yo puedo apagarlos sofocándolos. Por ejemplo, si yo prendo fuego un papel, un rollo de papel que puedo hacer con la mano, ¿sí? Y lo prendo fuego, lo tiro al suelo y lo piso, lo voy a poder apagar. Esto es porque lo estoy sofocando. También es posible, por método del enfriamiento, apagar el fuego. Esto sería quitarle el calor. El método más utilizado para quitar el calor es, por supuesto, el agua. Si yo arrojo agua al fuego, lo que hago es enfriar el fuego, enfriar ese material combustible que se estaba quemando, esas brasas, esa madera, y lo voy a enfriar, y de esa manera va a bajar por debajo del punto de inflamación y se va a apagar el fuego. Si yo después logro tocar el agua esa, voy a tocar el agua caliente, es porque le quito el calor al fuego. Lo mismo sucede si le quito el combustible, eso se llama segregación. Y el ejemplo más práctico sería lo que yo hago en la hornalla de mi cocina. Yo en la hornalla tengo una llama, porque tengo el combustible, el aire y el calor. Sin embargo, si yo cierro el paso del gas, automáticamente se va a apagar ese fuego, ¿sí? Luis, ¿vos me estás escuchando? Se escucha perfecto, Pablo. Bien. Don Castro, señora Alejandra Castro, usted que me mandó un mensaje, debe ser su equipo. Ahora vamos a contestar por el chat. Por favor, manden los mensajes por el chat a todos porque así no lo interrumpimos a Pablo para que no corte la disertación. Bien. Sin embargo, aparece otro lado más u otro elemento más que también interviene en el fuego y es la reacción en cadena. ¿Qué es esto? Esto es cómo el calor hace una transformación de ese material, de ese elemento combustible, que hace
lo transforma en gas y hace que se mezcle con el aire, ¿sí? Y eso va a ser una combinación de elementos que hace que se produzca la reacción química y en definitiva el desprendimiento de luz y calor, que sería el fuego. Esa reacción química puede ser inhibida o se puede ser rota de alguna manera con algunos productos químicos especiales. Esos productos químicos especiales son los que se encuentran en los extintores, ¿sí? En algunos extintores hay algunos elementos de extintores que lo que hacen justamente es una inhibición química, o sea, evitan que se haga esa reacción. Y esto lo hacen inhibiéndolo químicamente, ¿sí? Esta inhibición química es la que logran, por ejemplo, los extintores que vamos a ver en la mayoría de los casos, que son los extintores de polvo químico seco. Son esos matafuegos que podemos encontrar en los supermercados, en los shopping, en la mayoría de los lugares en donde no hay un riesgo en particular, vamos a encontrar ese tipo de extintor, y lo que logran hacer es justamente una inhibición química y por eso apagan el fuego. Ya lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Como les había comentado hace unos momentos, sobre el oxígeno y sobre el combustible casi que no podemos hacer ningún tipo de prevención. Pero sí podemos hacer prevención sobre la fuente de calor, o sea, sobre aquel elemento que va a entregar la energía para que se inicie el fuego, el iniciador. Generalmente, en la ciudad de Córdoba, y en la provincia de Córdoba, y en general en Argentina, ese iniciador son las instalaciones eléctricas. No contamos con unas instalaciones eléctricas por ahí diseñadas y adaptadas para tal fin en la mayoría de los domicilios e industrias, lo que hace que estas sean defectuosas o sean mal diseñadas y sean una fuente de riesgo muy importante, tanto es así que más del 90% de los incendios que se producen en Córdoba son debido a las instalaciones eléctricas que están defectuosas o que están mal diseñadas. ¿Y esto a qué hace referencia? De que estén mal diseñadas o que se han visto superadas. Y hoy, si ustedes miran a su alrededor, en donde estén, casi todo funciona con electricidad, ¿sí? La computadora, la notebook, la impresora, el cargador de celular, los aire acondicionados, los microondas. Hay un montón de elementos que antes no existían. Entonces, si yo tengo una casa que tenga 15 años, 20 años de antigüedad, en donde no había todos estos elementos eléctricos, quiere decir que yo estoy exigiendo la instalación eléctrica para algo que no fue calculado. Y es ahí donde vienen los inconvenientes. O, por ejemplo, yo adapto la instalación eléctrica poniendo los famosos prolongadores con las zapatillas, ¿sí? Con este multiplicador de toma corrientes, donde de uno yo lo transformo en 4 o en 5 y empiezo a agregarle diferentes dispositivos y, por supuesto, la instalación eléctrica se ve sobrecargada, lo que puede originar una fuente de calor que sea suficiente para desarrollar un incendio. Pero vamos a hablar un poquito más de calor, justamente para después poder hacer la prevención del calor. El calor se propaga de 3 formas, y de esas 3 formas también se van a propagar los incendios, porque se van expandiendo los incendios por alguno de estos 3 métodos, ¿sí? El primero es por conducción, que es esto, por contacto directo, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una varilla metálica, como se ve ahí, en donde yo pongo una fuente de calor en un extremo, y yo lo tengo tomado de la mano del otro extremo, esa varilla metálica al cabo de algunos minutos se va a calentar y yo me voy a quemar la mano, ¿sí? Porque el calor ha sido conducido desde un extremo al otro por ese buen conductor térmico que sería una varilla metálica. Pero aunque no lo crean, incluso las paredes, y en el caso de los incendios suele suceder, también transmiten el calor. ¿Qué quiere decir esto? Que si la casa del lado se incendia, y es un incendio continuo, que tenga mucha carga de fuego, o sea, muchas cosas que se puedan quemar, y ese incendio dura algún tiempo, y yo voy y toco la pared de mi casa, voy a encontrar que está caliente. O sea que se ha empezado a transferir el calor por medio de las paredes. Por eso es que la legislación prevé
un montón de condiciones y dentro de ellas el ancho de las paredes justamente para aislar de los incendios. Otra forma de cómo se propaga el calor es por la radiación. Esto es por ondas directas. Ondas de radiación directas. Y es lo que hace el Sol. El Sol, si bien no hay ningún medio, sin embargo atraviesa el espacio, atraviesa la atmósfera y llega hasta nosotros, hasta los seres humanos y hasta a toda la naturaleza misma. ¿Cómo lo hace? Porque es por medio de ondas, justamente. Es una radiación, pero que puede ser esto evitado si yo pongo algún objeto sólido que lo obstruya, por ejemplo el techo de mi casa. Entonces un día que está fresco como hoy, yo estoy adentro de mi casa, hace frío, salgo afuera donde voy a recibir los rayos del sol y los rayos del sol van a calentarme. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo anteponer elementos sólidos para evitar la propagación de calor, como una pared. Y la forma preferida, como se transmiten los incendios en los ambientes cerrados, es por convección. ¿Qué es esto de convección? Es que el aire se calienta con la fuente de calor y este aire caliente se eleva y se va a elevar hasta el techo, donde ya no puede seguir elevándose. Y una vez que llegue ese aire caliente al techo, va a empezar a distribuirse por toda la superficie del techo hasta la pared contraria, en donde va a bajar, y va a hacer un circuito. Ese circuito, donde se va calentando el aire, cada vez se va calentando más hasta que llegue a un equilibrio térmico. ¿Sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la imagen que les estoy mostrando a la derecha, con lo que sucede en una olla cuando estoy calentando agua. Si yo pongo agua en una olla y la pongo en una hornalla, al cabo de algunos minutos, antes de que rompan el hervor, cuando se empiezan a formar las burbujitas, voy a observar que ese fluido se está moviendo. Y se está moviendo justamente porque hace un intercambio térmico y eso se llama convección. Eso sucede en todos los fluidos y también funciona o sirve o lo hace el aire dentro de un recinto cuando hay un incendio. Por eso es importante, por ejemplo, en una industria o en un depósito, cómo se va a disponer la mercadería para evitar que si hay un incendio suceda esto. Por eso también es que la legislación prevé que para determinado tipo de industria, para determinado tamaño, los estantes no estén pegados a las paredes, sino que pide una separación. Y es para evitar esto, que si hay un incendio se propague. Aquí en esta imagen vamos a poder observar los tres fenómenos estos de cómo se propaga el calor. ¿Sí? Si yo tengo una hoguera hecha con unos leños y están las llamas muy altas y yo quiero calentar algo, si me acerco mi mano voy a sentir esa radiación, no me va a dejar que me acerque la olla mucho. Si esa olla que estoy acercando ahí no tiene un aislante térmico y es metálica, al cabo de algunos minutos voy a sentir que mi mano se empieza a quemar porque se calienta el metal. Y como les comentaba hace unos momentos, también puedo observarlo. Antes de que rompan el árbol en el agua, voy a ver cómo se mueve ese fluido por convección, justamente por el calor que recibe. ¿Vamos bien, Luis? ¿Me escuchas bien? Sí, Pablo, se escucha bien. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver dos videos, ¿sí? No Estos tenemos dos preguntas videos, todavía, pero vamos bien. bueno. Vamos a ver en los dos videos siguientes ejemplos de esto, ¿sí? Aquí en esta imagen se somete o se hace un experimento, ¿sí? En donde se simula un cortocircuito debajo de ese arbolito de Navidad y vamos a ver que rápidamente se incendia el árbol de Navidad por radiación y por contacto se incendia el sillón que está al lado, pero vienen las llamas en el techo y el aire caliente, cómo se propaga por el techo y baja por la pared contraria, que es donde está la lámpara, ¿sí? Esa lámpara que está ubicada a unos 6 metros aproximadamente, ¿sí? Rápidamente se va a quemar todo lo que está en la superficie del mueble y por último la lámpara. ¿Sí? Ahí cae la lámpara. Y en unos 30 segundos se quemó lo que estaba a 6 metros de distancia. Por supuesto, el sillón que está al lado, al estar próximo, recibe radiación y por contacto se incendia mucho más rápido. Esta imagen no está acelerada, el tiempo es real. ¿Qué es lo que pasa? Hay que hacer dos salvedades. Primero,
ese arbolito de Navidad no es un arbolito de Navidad de plástico, digamos, que tenga algún tipo de tratamiento, sino que es un arbolito de Navidad al estilo norteamericano, o sea, un pino de verdad. Y los pinos tienen resina y se prende fuego así de rápido. Y por último, otra aclaración, es que falta una pared a esa habitación, le falta la pared justamente donde está la cámara filmando. Y uno de los elementos que hace que el incendio se propague muy rápidamente va a ser justamente que esté bien ventilado, o sea que reciba suficiente oxígeno. El incendio se alimenta de oxígeno, se alimenta del aire, del material combustible, pero también en la misma medida del aire. Entonces es necesario que tenga aire para que exista. Si hay una buena ventilación o si el lugar es muy grande, amplio, el fuego se va a propagar rápidamente. Ahora, si el lugar no tiene ventilación, o es un lugar donde tiene poco aire, entonces se va a propagar lentamente. Ahora vamos a ver un resumen de lo que yo les dije, donde este buen orador les va a explicar mucho mejor que yo algo o lo mismo que expliqué yo. El fuego es una reacción química exotérmica con desprendimiento de calor y luz que resulta de la combinación del oxígeno y el combustible. Además, cuenta con una fuente de ignición y una reacción en cadena que genera llamas que aportan el calor necesario para mantenerse en el tiempo. El fuego se propaga de 3 maneras. Radiación. Se origina a través de ondas de calor hacia otro cuerpo o combustible próximo. Conducción. Se origina a través de estructuras que pueden conducir el calor. Convención. Se origina por el desplazamiento de gases calientes. La extinción del fuego puede darse de 4 maneras. Por enfriamiento, quitando el calor del fuego para reducir su temperatura, siendo el agua el agente extintor más común. Sofocación, interrumpiendo el suministro de oxígeno para detener la combustión. El agente extintor más común, en este caso, es el anhídrido carbónico, CO. Te corto, Pablo. Se trata de quitar el combustible al fuego para detener la combustión. Por inhibición de reacción en cadena, se trata de interrumpir la reacción química para eliminar el químico seco. ¿Se cortó? Hola Luis, ¿me escuchás? Se escucha muy entrecortado, Pablo. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchás? Ahí te escuchamos bien. Bien. ¿A dónde se cortó en el video? El video. O sea, se cortó el sonido del video. Bueno, es que se me cortó internet por eso. Discúlpenme, pero cuestiones de conectividad. Mayor. Sí. Bueno, el video explica lo mismo que yo, ¿sí? Sencillamente las cuatro formas de cómo se extingue el fuego. Pero hay que hacer hincapié en algo que me parece muy importante que ustedes sepan, y es que el ser humano instintivamente trata de siempre apagar el fuego con agua, ¿sí? Si nosotros nos remontamos hace 100 años atrás y vemos los materiales que nosotros utilizamos para nuestra vida cotidiana, vamos a encontrar que la mayoría de las cosas eran naturales, ¿sí? Era madera, cueros, ¿sí? O algún tipo de tela, pero más de ahí no pasa. Entonces, para ese caso, solamente se utilizaba el agua para apagar el fuego y era más que suficiente. Y es más, el elemento ideal para apagar el fuego, clase A, que son todos estos elementos que veníamos mencionando, justamente es el agua. Pero ya no es así. Ahora hay un montón de elementos que reaccionan con el agua de alguna manera y son perjudiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos recibir algún tipo de lesión si queremos apagar algún fuego que no sea clase A
o sea, fuego clase B, C, D o K, que son los que están ahí enumerados, si yo quiero apagarlos con agua, probablemente reciba algún tipo de lesión o empeore la situación. Por lo cual hay que tener cuidado antes de utilizar algún elemento que no sea el adecuado. Por eso que lo vamos a proceder a explicar. Hay 5 clases de fuego que se las identifica con letras, con números, con colores y con símbolos, ¿sí? Como se ve ahí en esa chapa baliza, que es el cartel que está donde está colgado el extintor, ¿sí? Que ahí se ve un triángulo verde con la letra A, un cuadrado rojo con la letra B y un círculo azul con la letra C. Esto es porque es inclusivo, ¿sí? Y esto es, ¿qué quiere decir? Que es para a todas aquellas personas que pueden ser analfabetas, no sepa la letra, pero puede identificar la figura o puede identificar el color, o si es daltónico y no puede identificar alguna de las otras dos cosas, todavía le queda la alternativa de la figura, ¿sí? Para poder identificar qué clase de fuego apaga ese extintor que está ahí colgado. Por eso es que es importante que esa chapa baliza esté, porque si no voy a tener que leer la etiqueta del extintor. Y en una emergencia yo no puedo perder tiempo leyendo etiquetas. Es importante que esté esa cartelería y que coincida con el agente extintor que tiene ese matafuego que está ahí colgado, ¿sí? Pero bueno, estas 5 clases de fuego ahora las vamos a mencionar y recuerden que la clase de fuego A de agua, es la única que se apaga con agua. Las otras, ninguna se puede apagar con agua, ¿sí? Eso es lo importante y que quede claro. Por suerte, los fuegos clase A son casi todos los sólidos. Todos aquellos sólidos que dejan residuos carbonosos, cuando se queman o sea que dejan ceniza, son fuegos clase A. El papel, la madera, los plásticos. Si ustedes se fijan ahora alrededor de donde están ustedes, casi todos los elementos que están a su alrededor en este momento son fuegos clase A y se pueden apagar con agua. Eso es buenísimo. Pero no todos, recuerden. Todos no. Los clase A, sí. A la derecha hay una lista con un montón de elementos que dice agua bajo presión, agua micropulverizada, agua con acetato de potasio, espuma, polvo, fórmulas de Halley. Son todos agentes extintores y están ordenados por orden de eficiencia de cuáles son los más eficientes arriba y los menos eficientes abajo para apagar el agua, para apagar el fuego clase A, perdón. En este caso, el primero es el agua, justamente. Agua bajo presión, ¿qué quiere decir? Un chorro de agua, un baldazo de agua, ¿sí? Agua con una manguera, un chorro de agua. Lo ideal es agua bajo presión, para apagar fuego clase A. Después dice agua micropulverizada, agua con un producto químico que se llama acetato de potasio, espuma, y llegamos al que dice polvo ABC. Este que dice polvo ABC, que está quinto en orden de eficiencia, o sea que no es el mejor, pero que lo apaga a los fuegos clase A, es el que vamos a encontrar en la mayoría de los matafuegos que vamos a ver colgados en casi todos los lugares, ¿sí? Que lo que tienen adentro es un polvo, justamente, que es un tipo de sal. ¿Qué quiere decir? Que ese polvo no es el mejor para los fuegos clase A. ¿Lo apaga el fuego? Sí, pero es mejor el agua. Fuegos clase B. ¿Cuáles son los fuegos clase B? Son los líquidos y las grasas derivadas del petróleo, ¿sí? Del petróleo. O sea, el aceite para los autos, la pintura, para las pinturas sintéticas, todo lo que se encuentra en una estación de servicio, la nafta, el gasoil, el queroseno, todo eso son derivados del petróleo, líquidos derivados del petróleo, y son fuegos clase B, ¿sí? No se pueden apagar con agua. Al contrario, si yo les tiro con agua, ese fuego clase B va a reaccionar, ¿sí? ¿Qué quiere decir que va a reaccionar? En realidad, el agua más pesada se va a ir al fondo, el líquido va a flotar sobre el agua, va a hacer una mayor superficie de contacto con el aire y por ende voy a tener las llamas más altas, ¿sí? No es que hizo ninguna reacción química ni nada, simplemente se distribuyó sobre la superficie del agua y ahora tengo las llamas más altas. Y justamente yo quería apagar el fuego, no avivarlo. Entonces es contraproducente. Nunca utilizar agua, entonces, cuando yo tengo algún líquido combustible. ¿Cuál es el extintor ideal o el agente extintor ideal? La espuma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay matafuegos de espuma. Hay matafuegos que están colgados, son de color rojo,
están generalmente en las estaciones de servicio o en las aceiteras donde hacen los cambios de aceite de los autos, ¿sí? En algunos de esos lugares. Y si yo aprieto, lo acciono, no va a salir polvo de ahí, sino que va a salir una espuma, ¿sí? Miren, como en esta imagen, una espuma, como si fuese una especie de nieve loca, que se va a distribuir rápidamente sobre la superficie del derrame y lo va a sofocar al fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que va a evitar que entre en contacto con el aire y lo va a apagar. Segundo, en orden de eficiencia, está el extintor de polvo, ¿sí? Ese que encontramos en casi todos los lugares, que para este caso es bastante bueno. Después los extintores de CO2 y después los de fórmula de Halon. Ya lo vamos a ir explicando todos, pero a su debido momento. Entonces, lo ideal para fuego clase A es el agua, pero el polvo sirve, no es el mejor, pero sirve. Para los fuegos clase B, lo ideal es la espuma, pero el polvo sirve, no es el mejor, pero sirve. Fuego clase C. ¿Cuáles son los fuegos clase C? Es fuego sobre aquellos elementos que tienen energía eléctrica, ¿sí? Que están electrificados. O sea, mi computadora en este momento tiene energía eléctrica, por ende, se lo considera un fuego clase C. La heladera de mi casa es fuego clase C. ¿Está enchufada la heladera? Sí. Entonces va a ser fuego clase C. ¿El aire acondicionado está enchufado? Sí. Es clase C. ¿El ventilador está enchufado? Sí. Bien. Entonces es clase C. Si hay electricidad, se considera que es clase C. ¿Por qué? Porque si yo quiero apagar este elemento con agua, ¿qué pasa con el agua y la electricidad? El agua es conductora de la electricidad. Entonces es muy probable que reciba una descarga eléctrica. Y si tuve la suerte de no recibir una descarga eléctrica, seguramente voy a empeorar la situación, porque ahora tengo un aparato eléctrico que está todo mojado, posiblemente el agua esa quede electrificada, y si no había un cortocircuito, ahora le agregué un cortocircuito al aparato eléctrico. Entonces, nunca utilizar agua en aquellos elementos que están energizados todavía con electricidad. ¿Y por qué digo energizados todavía? Porque si yo logro cortar la electricidad y tengo la garantía de que la electricidad la corte y que no hay corriente, entonces en ese caso sí puedo utilizar agua si es clase A. ¿Sí? Lo transforme de clase C a clase A. Mi computadora es de plástico, es de clase A. Pero si está enchufada, es de clase C. Si la desenchufo, vuelve a ser clase A y la puedo apagar con agua. ¿Sí? ¿Cuál es el extintor ideal? El de CO2, que es un gas. Son esos matafuegos raros que habrán visto por ahí, como el de la imagen, ¿sí? Que tiene como una tobera, un plástico grande, y justamente es para dirigir lo que está ahí adentro, que es un gas. Ese gas que está ahí es el mismo gas que se utiliza o se utilizaba antes para los sifones de soda estos recargables, ¿sí? Los sifones estos Bravo que utilizamos antes. Es lo mismo que se utiliza para los choc, esa garrafita para los choc. También es lo que está dentro de las burbujas de las gaseosas, ¿sí? Eso es CO2. Es un gas y es muy bueno apagando los fuegos clase C. Segundo, sigue el que dice polvo ABC, que tampoco es el mejor, pero también lo apaga. Y hasta ahora, si han sido observadores, van a poder ver que este polvo que dice ahí, polvo ABC, sirve para los fuegos A, B y C, por eso se llama polvo ABC. No es el mejor para ninguno de los tres casos, pero como sirve para los tres, es bastante práctico. Por ende, es el que se pone o se ubica en la mayoría de las instalaciones. Entonces, cuando yo tengo un riesgo general, ¿sí? Un riesgo general, ¿qué quiere decir? Un lugar donde no hay nada específico, nada en particular, yo voy a ubicar estos matafuegos, los de polvo ABC. Entonces, en un shopping, en un supermercado, posiblemente en una escuela, vas a encontrar seguramente extintores de este tipo. Ahora, si han sido observadores también, van a encontrar que el que está abajo y dice fórmula de Halon también está o sirve para apagar los fuegos clase A, B y C. Nada más que no es tan bueno como el polvo, es mucho más caro, pero tiene una ventaja que es un gas, y es un gas, un agente limpio. Entonces también lo pueden encontrar quizás en algún hospital, en algún lugar donde hay instrumentos o aparatos electrónicos muy caros que ponen de estos extintores de Halon en lugar de lo de polvo, que son corrosivos. O sea, ese polvo que está allá adentro es una sal, y esa sal es corrosiva.
Vamos a ver ahora un video para que ustedes tomen conciencia de lo que es una sobrecarga eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre pensamos que asociamos un desperfecto eléctrico con un cortocircuito. El cortocircuito se da cuando se juntan dos cables, ¿sí? Cuando se unen los conductores. Pero, por ejemplo, aquí eso no sucede, ¿sí? Acá hay una sobrecarga. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más consumo del que permite esa unión que está ahí. Y para eso vamos a ver este video, para que ustedes tomen dimensión de qué es lo que puede pasar en nuestras casas o en nuestro lugar de trabajo cuando la instalación eléctrica no tiene un mantenimiento correcto. ¿Qué tal, David? Buenos días a todos. Mira, quiero enseñarte una cosita que es digno de grabar. Estoy aquí con un horno desmontado y tengo un problema que no le llega tensión. Y al quitarlo, lo ves, al bajarlo para abajo, mira lo que me he encontrado. Mira, asómate aquí. No le voy a dar luz para que veas el indicio de chispa, de llamas que provoca eso, ¿eh? Mira qué pasada. Pero espérate ahora. No tenga, mira, se ha apagado un poquito, se ha quitado ya la llama. Pero mira, cuando yo le doy carga al horno, mira lo que ocurre. Mira, ¿ves cómo se va encendiendo? Eso, mira. Eso provoca un incendio. ¿Sí? Como se podía observar ahí, estaba floja esa terminal, o sea, ese tornillito que ajustaba el cable estaba flojo, entonces produció un exceso de corriente y bueno, se funde el cable. Y se cae esa bolita fundida de cobre en algún elemento combustible, se puede producir un incendio, ¿sí? Fuegos clase D. Los fuegos clase D son los que se dan en algunos metales, como el aluminio, el sodio, el circonio, el magnesio, el litio, el potasio, pero se dan generalmente se dan en la industria, ¿sí? Entonces no vamos a ver estos extintores o esta clase de fuego en general. Reaccionan violentamente con el agua porque arden a alta temperatura, y si yo lo quiero apagar con agua, se cristaliza, se fragmenta y salen esquirlas, ¿sí? A causa de esa fragmentación. Por ende, nunca hay que utilizar agua en los incendios clase D. Pero como les digo, casi siempre estos incendios se dan en la industria. Puede, hoy en día con los autos modernos, algún tipo de auto moderno, que se dé, porque los autos modernos usan algunas aleaciones, ya los autos nuevos son una batería, en fin, tienen un montón de cosas, son híbridos, ¿sí? Y por ende también incorporan tecnología con estos elementos. Como por ejemplo, en el video que les voy a mostrar a continuación, en donde se ve que hay unos bomberos apagando un incendio en un auto y seguramente no conocían que ese auto tenía, o esa camioneta, algún tipo de aleación de este estilo, y cuando recibe el chorro de agua, se proyectan esquirlas encendidas de ese material. Alright, we're on 3 here now, hold 1.5. ¿Sí? Se ven las esquirlas que siguen incendiándose porque ese metal arde a alta temperatura y se sigue quemando. Si el agua no lo apaga, sencillamente hace que se cristalice nada más. Y vamos a la última clase de fuego. Fuegos clase K, tampoco se apagan con agua, y son los fuegos que se dan sobre grasas o aceites derivados de animales o vegetales, o sea, lo que se usa para cocinar, ¿sí? La grasa que se utiliza para hacer las empanadas en el disco el 25 de mayo es un fuego clase K, ¿sí? El aceite patito o natura o el que sea que hago para hacer las milanesas, que es aceite vegetal, también es fuego clase K. Jamás apagar un fuego clase K con agua. Es más, de todos los extintores que vimos, ninguno lo puede apagar, solamente un extintor especial para estos casos, que es el de agua con acetato de potasio. ¿Dónde vamos a encontrar estos matafuegos? Los vamos a encontrar seguramente en algún fast food, ¿sí? En estos lugares donde hay freidoras, ¿sí? Donde lomiterías, ¿sí? Donde hacen hamburguesas, porque justamente es ahí donde hay freidoras grandes y yo necesito un extintor que sea capaz de apagar esta clase de fuego. Ahora, ¿qué hago en mi casa? Si yo cocino, ya casi que la gente no cocina, ¿no? Pero bueno, digamos que algún atrevido todavía se anima a hacer alguna milanesa en la casa o alguna papa frita,
¿Qué pasa si se me incendia el sartén? ¿Sí? O la olla, o el disco. Bien, como seguramente yo no voy a tener un matafuego clase K en mi casa, lo que debo hacer es sofocar el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Primero, apagar la hornalla o retirarle el calor, ¿sí? No moverlo a ningún lado de esa olla, dejarla ahí en la cocina donde está, porque por ahí uno instintivamente lo que quiere hacer es levantarlo y llevarlo a algún lado. ¿A dónde lo lleva? A la bacha. ¿Y qué hay en la bacha? Agua, ¿sí? Entonces ya corremos el riesgo de algún tipo de reacción. ¿O dónde lo llevo? Al patio, ¿sí? ¿Y qué pasa si se me cae la sartén esa? No solamente me voy a quemar con el aceite, sino que se incendia toda la casa. Entonces lo dejo ahí donde está y lo que hago es sofocarlo. ¿Cómo lo sofoco? Apagando la hornalla o retirando el calor y cubriéndolo con una tapa. Si yo tengo una tapa de la olla, le pongo la tapa. Si no tengo la tapa, busco un trapo húmedo, un repasador, un nylon, una toalla, algo, lo humedezco. ¿Por qué lo humedezco? Para que no genere humo también este elemento con el cual lo estoy cubriendo, y así lo estrujo y lo tapo. De esta manera yo evito que entre en contacto con el aire y lo voy a sofocar. Por supuesto va a salir saliendo humo durante algunos minutos hasta que se enfríe. Hasta que se enfríe va a salir saliendo humo, pero voy a apagar el fuego, ¿sí? Ahora vamos a ver un video, ¿sí? De lo que no hay que, o sea, de lo que hay que hacer primero, de qué es lo que hay que hacer primero y después de lo que no hay que hacer, ¿sí? Ahí el bombero apaga la hornalla, busca un repasador, lo estruja, tapa la olla y listo. ¿Qué pasa si le hubiese tirado agua? Hace eso. ¿Sí? Jamás tirarle agua entonces a un fuego clase K. Para aquellos valientes que todavía se animen a cocinar, y le di la excusa a aquellos que no quieren cocinar más, no hacen más nada frito en la casa, ¿sí? Pero bueno, la solución la tienen. Y ahora vamos a ver otro video de cómo apaga un extintor. Clase K, justamente, esa olla ahí que se simula que se está incendiando, ¿no? Así de rápido apagó clase K el fuego que había en la olla. Se dispara de esa manera, tirando parte del producto en el recipiente para enfriarlo, porque lo que busca esto es enfriar, y se forman unas burbujas, una especie de espuma se hace sobre el elemento que se está incendiando, y lo sofoca y lo apaga, ¿sí? Pero, como les digo, estos extintores generalmente los vamos a encontrar en lugares donde hay freidoras. Pablo, Sí, sería bueno que le aclaré a los asistentes que ese mismo fuego en esa misma olla, en ese mismo recipiente, lo intentaron apagar con otro tipo de extintores y bueno, con ninguno pudieron hasta que llegaron con el Clase K. claro, bueno. En realidad está resumido porque es un video que es muy largo, ¿sí? Nunca encontré un video que sea todo lindo. Digamos, este video prueba con varios extintores, prueba con uno de CO2, prueba con otro, y ninguno lo puede apagar ese fuego. Mejor dicho, se apaga, pero se vuelve a incendiar de nuevo, se reinicia. Y el único que logra apagarlo definitivamente es el clase K, como se ve ahí en la imagen, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo haya fallado en algo y ustedes quizás de acá a unos meses no se acuerden cuáles eran las clases de fuego? Es que yo les voy a contar que en los matafuegos, si ustedes se fijan, además de la letra, también hay una pictografía, o sea, un dibujito que hace referencia a la clase de fuego para el cual sirve ese extintor. Y eso le va a hacer a ustedes acordarse cuál era el A, el B, el C, el D y el K. Si ustedes miran un matafuego, van a observar que al lado de la A tiene como un tachito de basura y unos tronquitos que hacen referencia a que apaga madera y papel, ¿sí? Si ustedes ven un bidón, como el que está ahí, y unas llamas, es para que sirve para los fuegos clase B. Si ustedes ven un toma corriente, un enchufe, fuego clase C. Si ven una viga metálica, fuego clase D. Y si ven una sartén con una llamita, ¿sí? Fuego clase K. De todos modos, insisto, como por ahí, en la emergencia, yo no puedo ir a leer la etiqueta del matafuego,
es recomendable, muy recomendable, más la ley lo exige en realidad, de que tenga un cartel que esté pintado blanco con rojo, a 45 grados, que tiene ya las dimensiones que están normalizadas, en donde identifique qué clase de fuego ataca ese extintor. Entonces yo a la distancia sé si ese matafuego me sirve o no. ¿Y qué es esto del matafuego? Y acá voy a desmistificar algo, ¿sí? Que yo creo que si todos supieran lo que yo les voy a decir, nos solucionaríamos gran parte de la vida. Un matafuego es un gran sifón de soda. Funciona igual, el tiempo que dura es casi el mismo y el alcance que tiene es prácticamente el mismo. Entonces, si ustedes se imaginan cuando están utilizando un matafuego, que están utilizando un sifón de soda, van a tener éxito, ¿sí? La única salvedad es que el matafuego tiene un seguro, que es como el de las granadas de las películas, que es un ganchito que yo tengo que tirar para sacarle el seguro, y ya a partir de ahí ya está listo para el funcionamiento. Es la única diferencia con el sifón de soda. Porque funciona de la misma manera, ¿sí? Pablo, antes que siga con los extintores, para que no nos vayamos del tema, te están preguntando el alcohol, ¿qué clase de fuego sería? El alcohol es un líquido que es combustible, ¿sí? Está bien, no es derivado del petróleo, pero el líquido combustible es fuego clase B. Y lo que se utiliza para apagar el alcohol es una espuma también, pero no es una espuma común, sino que es una espuma para alcohol, ¿sí? Que lo que hace, busca el mismo efecto, es sofocar. Porque ¿cuál es el problema con el alcohol? El problema con el alcohol es que se disuelve en el agua, ¿sí? O son miscibles, se mezcla con el agua. Entonces, si yo le tiro agua, aumento el volumen, no lo apago. No reacciona, pero tampoco lo apago. Yo utilizo una espuma, que no es la misma espuma que para los líquidos combustibles comunes, pero es una espuma, ¿sí? Gracias, Bien. Pablo. No, ¿por qué? Bien. ¿Cómo es un matafuego? El matafuego tiene en la parte inferior un agente extintor, que puede ser agua, puede ser espuma, puede ser polvo, puede ser algún gas halogenado, puede ser agua con acetato de potasio, en fin, un agente extintor. Y en la parte superior, un gas que va a empujar a ese agente extintor por un tubo pescador o un tubo sifón que pasa por medio de una válvula y lo dirige por una manguera flexible, ¿sí? Esta manguera flexible justamente es para que yo pueda dirigir el chorro. Como es más pesado que un matafuego esto, entonces yo directamente desde la manguera flexible puedo dirigir el chorro sin necesidad de que tenga que hacer tanta fuerza, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el agente extintor está abajo y el gas que lo empuja está arriba, yo necesito que esté en forma vertical para que funcione, ¿sí? Menos el del auto, que puede estar horizontal, los otros tienen que estar vertical. O sea, el común, el que yo veo colgado, tiene que estar vertical. ¿Cómo sé que tiene suficiente gas para que salga todo el producto? Es mirando el instrumento que tiene el matafuego. O sea, ese manómetro, ¿sí? Ese instrumento que está, que posee el extintor, si está en la parte verde, quiere decir que va a ser suficiente la presión que tiene para sacar todo el producto, todo el agente extintor con el cual tiene la capacidad ese matafuego, que hay de muchos tamaños, desde 1 kilo a 100 kilos, ¿sí? La cantidad de agente que tenga va a ser acorde a la cantidad de producto que tenga. Esa es la anilla o el seguro, que lo único que hace es impedir que se accione accidentalmente. Pero el accionamiento del matafuego es igual que el sifón de soda. Yo tengo que apretar la manija superior, ¿sí? Oprimo esa manija y sale el producto. Vamos a ver algunas presentaciones para que vean que hay infinidad de modelos, y esto porque tomé una marca comercial, porque es argentina nada más que por eso, pero hay infinidad de modelos, ¿sí? Y hay infinidad de agentes extintores, por ende yo debo leer la etiqueta para saber qué clase de fuego ataca. Por ejemplo, estos tres que a simple vista son iguales, el de la izquierda es de agua, el del medio es de espuma, y el de la derecha acetato de potasio. Esas son las bases de agua,
estos dos que están acá son gases, el de CO2, que es el único que físicamente lo puedo identificar, y el de gas halon, ¿sí? Que es igual a los demás, sencillamente generalmente se le pone alguna parte, o la manijita, o la manguera, o las dos cosas color verde, para identificarlo a simple vista. Lo de polvo, que son como el triclase, el ABC, que es el que está a la izquierda, o el específico para metal, que es el que está a la derecha. Entonces, si yo lo observo a simple vista, son todos iguales, tengo que leer la etiqueta para saber qué agente extintor tiene. Bien, ¿querés que conteste alguna de las preguntas, Luis, antes que siga? Luis se fue. ¿Me abandonó? Sí, sí, me silencio porque están trabajando en los vecinos de lado y están golpeando la pared, así por eso me silencio y después me olvido. Te voy haciendo algunas preguntas que tenemos acumuladas, Pablo. Dale. Bien. Daniel pregunta si los agentes extintores tienen vencimiento. Sí. A ver, en realidad no necesariamente el agente extintor tenga un vencimiento. Sí tiene un mantenimiento del matafuego. ¿Sí? Por ejemplo, los extintores de polvo, ese polvo que es una sal, si digo sal, hagan referencia a la sal de la que ustedes tienen, que es de sodio, la que nosotros tenemos en la cocina, pero si yo la dejo el paquetito ese de sal un año, ¿sí? Ahí sin moverlo para ningún lado, cuando yo lo quiero utilizar, ¿qué pasó con la sal? Se aglutinó, ¿sí? Se endureció. Bueno, esto pasa también con los matafuegos. Entonces requieren un mantenimiento. Tienen que sacar ese producto que está ahí. Generalmente hoy en día se lo reemplaza. Antes se lo tamizaba, o sea, se lo vuelve a hacer finito de nuevo, se lo seca y se lo vuelve a meter adentro de nuevo. Lo mismo lo de agua, lo mismo lo de espuma y lo mismo lo de gases. Todos tienen un mantenimiento y ese mantenimiento es anual, ¿sí? Todos los años se hace un mantenimiento y para asegurarnos de que el mantenimiento fue hecho, se le cambia una anilla, ¿sí? Que va ahí en el cuello del matafuego, o sea, donde va la manija. Esa anilla cambia de color según el año. Entonces yo mirando el color de la anilla, sé en qué año fue recarga. Todos los años tiene que cambiar el color esa de la anilla. ¿Sí? Sí, Luis. Bien. Hay otra pregunta de Laura, que era anterior, donde escuchando lo que nos estás diciendo, Pablo, pregunta o justamente comenta que en todos los negocios debería haber matafuego, desde una verdulería hasta una clínica. Sí, totalmente. La ley prevé, dice, todo establecimiento y define a establecimiento donde haya algún tipo de proceso o algún tipo de servicio. ¿Sí? O sea, es muy amplia la ley. Dice todo, prácticamente. Todo lo que no sea destinado a vivienda particular se lo considera establecimiento y obliga a que cumpla con la legislación, y esto es, dentro de todas las cosas, tener extintores acordes a la cantidad de carga de fuego y para el riesgo que sea, o sea, de la clase indicada. Bien, Jorgelina pregunta si tenemos un sifón de soda y estamos en un principio de incendio. ¿Esto actuaría como un matafuego? Totalmente. Un sifón de soda, una gaseosa, usted agitó una Coca-Cola, por decir una marca comercial. No pongamos Coca-Cola, pongamos otra, pongamos doble cola, ¿sí? Que es nacional. Tenemos un envase de doble cola, lo agitamos, abrimos el envase y lo arrojamos sobre lo que se está quemando. Si es fuego clase A, funciona espectacular. Bien, Jorge pregunta si la goma, ¿qué clase de fuego sería? A. Deja residuo carbonoso, es un sólido, es A. Perfecto. Y la última pregunta, y te dejamos seguir la disertación. Susana hace un comentario. Según entendió, el polvo ABC no es tan eficaz, pero está en todos los colegios. Además, empleada pública, es preceptora. Sí. ¿Susana me dijiste que se llama? Susana. Bien, Susana, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque es el que sirve para varias clases de fuego, para lo que es uso general. Si no, yo debería poner en la escuela algunos matafuegos clase A y otros que sean clase C. Y si tienen un taller o alguna parte donde tenga algún líquido combustible, también matafuego clase B. Entonces, si todo el personal no recibió la capacitación, puede que se equivoquen y utilicen un fuego clase A en un fuego clase A, un extintor
perdón, en un fuego clase C, un extintor de agua y que electrocutar a la maestra. Entonces, para evitar eso, es preferible que haya uno genérico como el C. Ahora, si usted me pregunta, en un mundo ideal, o bueno, no tan ideal, tendríamos que esforzarnos un poco, pero en la biblioteca, por ejemplo, de la escuela, yo pondría un matafuego clase A, pero también daría la capacitación a todo el personal y a los alumnos para que en caso de un incendio sepan que se tiene que utilizar solamente en la biblioteca y no sobre las instalaciones eléctricas. Bien, Pablo. Le aclaramos a Susana y a todos los asistentes que, bueno, por una cuestión de público conocimiento, es entendible que este tipo de capacitaciones ahora la estamos haciendo en forma virtual, pero habitualmente la hacíamos en forma presencial, en donde, además del contenido teórico que brindábamos, hacíamos una práctica con los extintores. A veces, cuando las condiciones lo permitían, hacíamos fuego y los asistentes utilizaban los extintores. Y cuando, bueno, las condiciones de seguridad no permitían hacer fuego, utilizamos los extintores simplemente para que dieran su uso y se familiarizaran con ellos. En este caso, allí podían ver realmente de la eficacia del polvo químico, el ABC, que permite apagar todos los tipos de fuego A, B y C con mucha facilidad, sabiéndolo usar. Bien, avanzo, Luis, así llegamos hasta el final, Sí, y sí. después contestamos las preguntas, ¿sí? Bien, ¿y cómo se utiliza el matafuego? Esto es lo más importante, por eso es que me interesaba leer esta parte. Y es, primero, lo que hay que tener en cuenta es el sentido del viento. Si yo lo voy a utilizar en el exterior, siempre hay que utilizarlo a favor del viento. Si yo lo utilizo en contra del viento, voy a recibir el humo del incendio más el calor de las llamas, y si disparo el matafuego, voy a recibir el agente extintor sobre mí también, ¿sí? Que, por ejemplo, en el caso del polvo, no es tóxico, pero como es una sal, es molesto. Si yo lo respiro o me entra en los ojos, voy a sentir que me arde, me pica, pero porque es una sal, ¿sí? No es tóxica, mi cuerpo lo procesa normalmente, pero es molesto. Entonces, siempre utilizarlo a favor del viento. Siempre, o el error más común es cuando se utiliza o mal usa un matafuego, es que yo tengo que poder ver qué se está quemando. El matafuego no es mágico. Si yo lo disparo al aire, ¿sí?, no va mágicamente a apagar el fuego. Yo tengo que ver qué se está quemando y dispararlo sobre lo que se está quemando. Si se me está quemando la mesita de luz y yo le disparo al velador que está arriba, no lo voy a apagar el fuego. Tengo que dispararlo a la mesita de luz, que es lo que se está quemando. Entonces, no dispararlo ni a las llamas ni al humo, sino a los objetos, a ese combustible que se está quemando. Ahí tengo que dirigir el chorro. Y la manguera es flexible justamente para que yo abarque toda la superficie del chorro, y la válvula, que es como la de un sifón de soda, si yo suelto, deja de salir, está hecho así para que yo dispare de una de las caras, por ejemplo, si fuese una mesita de luz, disparo de una de las caras, en una de las caras la apago, suelto, me muevo yo, vuelvo a accionarlo sobre otra de las caras de la mesita de luz, suelto, me muevo yo y también la disparo sobre la otra cara de la mesita de luz, y si me falta una cara, muevo la mesita de luz que ya está casi totalmente apagada y la disparo también sobre la cara que me faltaba porque estaba apoyado en la pared, y ahí ya apagué la mesita de luz, ¿sí? Y me recontra sobra con un matafuego. Bien, abarcar toda la superficie, lo que les decía, por eso es que es flexible la manguera. Siempre es preferible disparar varios matafuegos al mismo tiempo. Generalmente este es otro error. Generalmente, donde hay varios matafuegos, mientras uno lo está disparando, los compañeros le van acercando el matafuego ese para que cuando se la acabe, tenga otro para disparar, y así le van disparando primero uno, después el otro, y disparan 4, 5, 6 matafuegos, pero siempre de a uno. Entonces nunca logran sofocar los fuegos. Es conveniente de que si alguien logró traer otro matafuego, también lo dispare al mismo tiempo. De esa manera lo sofoco el fuego más rápido. Y por último, si lo utilicé el matafuego, aunque sea por un segundo, lo voy a tener que llevar a recargar, porque va a quedar sucia la válvula esa que hacía un cierre. Antes era hermético, ahora ya no va a volver a ser hermético, y lo voy a tener que llevar a recargar, si no se va a despresurizar, ¿sí? ¿Cuánto dura un matafuego desde que lo acciono?
en el caso que yo no soltara la manija o la válvula, hasta que se dispara todo. El de 5 kilos, que es el que yo generalmente encuentro en la mayoría de los lugares, en el 90% de los casos, dura entre 20 y 25 segundos. ¿Sí? Por supuesto, si yo suelto la válvula, deja de salir el producto y me va a durar más tiempo. Pero si yo la aprieto y sale todo el producto de una sola vez, dura entre 20 y 25 segundos, que es el tiempo que dura un sifón de soda. Y el alcance que tiene es entre 3 y 4 metros. ¿Cuántos son más o menos 3 o 4 metros? Es aproximadamente el largo de un auto. ¿Sí? Si yo desde el baúl del auto le disparo la trompa al auto, ese es el alcance efectivo que tiene un matafuego. Por supuesto que si yo puedo dispararlo desde más cerca, es mejor. Ahora sí, por algún motivo, porque hay mucha llama y no me puedo acercar más, pero puedo disparar a esa distancia, es efectivo el matafuego y me sirve y lo voy a poder apagar. Si es desde más lejos, no disparo el matafuego, lo dejo ahí donde estaba y evacúo el lugar. Y llamo a los bomberos, por supuesto. ¿Sí? Pero eso es el tiempo que dure y la distancia que tiene de alcance un extintor o un matafuego de 5 kilos. ¿Sí? Para que ustedes tengan idea, con Luis hemos hecho prácticas donde hacemos una montaña, literal, una montaña de tarimas de madera. Las prendemos fuego y en el momento donde están mejor prendidas, o que ya uno dice ya se prenden fuego todas las tarimas, va uno de los practicantes que nosotros tenemos con un matafuego de 5 kilos y lo apaga a toda la montaña de tarimas, pero bien utilizado. Es más, le tengo que pedir por favor a veces que no le siga disparando para que no deje algo de fuego para los otros estudiantes. ¿Sí? Pero bien utilizado, es muy útil el matafuego. El extintor o el matafuego sirve cuando el fuego recién comienza. ¿Sí? Si yo ya tengo un fuego de grandes proporciones, no lo dudo, evacúo el lugar, ni uso el matafuego. Bien, vamos a ver este videíto. Pablo, se escucha muy bajo siempre este video. ¿Ahí? Ahí sí. Palanca de activación. Presente. Seguro. Agente extintor, tubo sifón. Al escuchar la alarma de incendios, conserve la calma y siga estos pasos. Paso 1. Retire el extintor del lugar donde se encuentra ubicado. Paso 2. Diríjase al lugar donde se está produciendo el acontecimiento, manteniéndolo siempre en posición vertical. Paso 3. Quite el seguro que el extintor posee entre la palanca de soporte y accionamiento. Nunca combata el fuego en contra del viento. Paso 4. Tome la manguera y apunte hacia la base de las llamas. Paso 5. Apriete la palanca de accionamiento. Paso 6. Descargue el agente extintor de un lado a otro en forma de abanico. Por último, una vez utilizado el extintor, procure entregarlo a los responsables de recargarlo inmediatamente. Bien. Vamos a ver ahora el último video de esta primera parte. Este último video es un incendio real. Es un incendio real en un espectáculo, un show de Yuya. Estaba cantando Yuya, en realidad ahí nos dimos cuenta con Luis que estaba haciendo playback, ¿sí? Pero Yuya estaba cantando. Había unas 5.000 personas viendo el espectáculo, la mayoría niños, ¿sí? Esto fue allá en los 90, en la cadena Globo, y hay un cortocircuito en el escenario, se incendia el escenario, por suerte la gente evacuó toda, pero una de las bailarinas, una de las paquitas, queda atrapada atrás de la escenografía y fallece, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes vean que en este lugar, donde no funcionó el agua, que tendría que se tendría que haber accionado automáticamente, cómo se desarrolla rápidamente el incendio, porque es un lugar que es muy grande, tiene mucho aire por ende, y tiene mucho material combustible liviano, ¿sí? Todo lo que es decoración, todo lo que es papel, terlopol, goma eva, todas esas cosas que usan las maestras en los jardines de infantes, por ejemplo, ¿sí? Se inflaman muy rápidamente
Y es lo que se ve aquí en este video. Combate ao fogo. Bueno, ahí desde la derecha disparan con un extintor de CO2, ya es inestable. ¿Sí? Es muy grande ese incendio para controlarlo con un matafuego. Por eso que este tipo de lugares necesitan una instalación fija, automática. En este caso no funcionó. Se corta la luz casi de forma instantánea. La mayoría de la gente, siguiendo las recomendaciones previas al incendio, logran evacuar, porque aparte funcionan las luces de emergencia, todo eso funcionó. Hay un niño que pasa corriendo. Todos corren hacia la izquierda porque ahí es donde queda atrapada la bailarina, que quieren tratar de rescatarla. A única que não conseguiu sair foi a menina Tamires. Apenas comienza el video también se ve una persona vestida de bombero que cruza, ¿sí? Pero bueno, como no hay agua no puede hacer mucho. Y vamos a observar que, miren, el humo ya abarcó todo el techo y empieza a bajar. Nosotros cuando veamos eso, que se llama línea neutra, hay que evacuar rápidamente, porque quiere decir que nos quedan los segundos contados para desalojar el lugar. Una vez que nosotros vemos esa línea neutra, no hay que perder tiempo, hay que evacuar urgente de ese lugar. De esa línea negra, esa línea donde se ve el humo, que es bien visible, bien marcada la diferencia. De ahí hacia arriba hay humo tóxico y muy caliente que si nosotros lo respiramos nos van a quemar las vías aéreas. Y por supuesto, de la parte inferior podemos respirar, aunque cada vez el ambiente se va a ir calentando más. ¿Sí? Justamente esto me da pie para continuar con la segunda parte de esta charla. ¿Sí? Que son las recomendaciones generales para la evacuación. ¿Por qué dice generales? Porque cada lugar es distinto. Cada edificio es distinto. La gente que está en ese edificio es distinta. No es lo mismo un geriátrico, un hospital, una escuela, que un cine o que un shopping, ¿sí? No es lo mismo un edificio que tenga 40 pisos que un edificio que tenga 3 pisos. No es lo mismo. Puede ser que sean dos edificios de 40 pisos y los dos pueden ser muy distintos, ¿sí? Cada lugar tiene sus particularidades, por eso que cada lugar debe tener un plan de evacuación. ¿Qué quiere decir esto? Un especialista tiene que hacer un trabajo, un estudio en donde se le asigna roles a la gente, al personal fijo de ahí, donde cada uno debe cumplir una función, ¿sí? Y aparte de cumplir una función, se deben ensayar o se deben hacer simulacros de evacuación para ver justamente dónde están los errores y ir mejorándolos con diferentes ensayos que se vayan haciendo. Por eso que les muestro estas imágenes que son de un shopping, ¿sí? Por eso les digo que nosotros nunca estamos exentos de un shopping en Paraguay en el año 2004. Un mediodía de un domingo hay un incendio, ¿sí? Que provoca la muerte de 396 personas, de los últimos 20 años, las 15 tragedias más grandes que ha habido en el mundo han sido en América Latina. Un detalle muy importante que hay que tener en cuenta. Aquí hubo una serie de errores, no me da el tiempo para enumerarlos a todos, pero básicamente lo que faltó o lo que falló, por sobre todas las cosas, fue la capacitación del personal. Aquí se puede ver el supermercado en las imágenes superiores, cómo era el antes y cómo fue el después, la plaza de estacionamiento, un bombero haciendo el RCP a un niño, ¿sí? ¿Qué sucedió? En el patio de comida, que tenía patio de comida, tenía cine, tenía estacionamiento subterráneo, era un shopping enorme. Hubo un desperfecto en una de las chimeneas que originó un incendio en el cielo raso. Los parrilleros, las personas que estaban haciendo ahí en la parrilla, vieron que había un incendio, por ende le avisaron al encargado de la parrilla. El encargado de la parrilla le informó al gerente del patio de comidas. El gerente del patio de comidas le avisó al jefe de seguridad. El jefe de seguridad le avisó a un vigilador, o sea, un guardia. El guardia fue hasta el lugar, vio que sí, que había un incendio. Entonces el jefe de seguridad habló con el gerente del shopping. Y el gerente del shopping se comunicó con los dueños.
y los dueños dijeron que sí, que podían evacuar. Ya había pasado 1 hora desde que se originó el incendio. Imagínense, la gente ya había empezado a evacuar sola, no hacía falta que le dijeran que podía evacuar. Ya habían visto el humo, ya se había desplomado parte del techo del supermercado, la gente había empezado a evacuar. Cuando la gente empezó a evacuar, sucede algo que pasa en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Algunos pícaros toman algunos objetos y se los llevan sin pagar. Entonces, ¿qué hacen los guardias de seguridad? Los guardias de seguridad cierran las puertas para que la gente no salga sin pagar, pero tampoco pudo salir del incendio, y hay que hubo casi 400 muertos un domingo al mediodía, donde un montón de familias habían ido a pasar un momento grato shopping y terminaron encontrando una muerte. Entonces, ¿qué pasó acá? Pasaron muchas cosas, pero si esas dos personas, los dos parrilleros, hubiesen apagado el fuego con un matafuego, hubiese alcanzado, porque matafuegos había, nada más que no estaban capacitados. Si el encargado de la parrilla hubiese apagado el fuego con un matafuego o con un extintor, ¿sí? No hubiese pasado nada. Si ese guardia que llegó hasta ahí hubiese querido apagar el incendio con un matafuego, también lo hubiese podido apagar, no hubiese pasado nada. Y de ahí en adelante, si se hubiera dado la orden de evacuación, que es lo que tendría que haber pasado, hubiese evacuado toda la gente, no se hubiese incendiado todo el shopping, y quizás se hubiesen robado algo, pero no se hubiese perdido todo el shopping completo, ni se hubiese perdido ninguna vida. En conclusión, lo que faltó, más que nada, fue capacitación, y por eso que están ustedes hoy acá, escuchándome a mí hablar un día a la siesta, para tratar de, en el caso de que, espero jamás le pase, pero si llegara a pasar algo, sepan qué es lo que tienen que hacer, y por eso les decía cuando empecé la charla de que traten de a esto comunicárselo, informárselo de que hay una capacitación o de que existe la capacitación, y si no, busquen por internet, que hay mil información por internet, pregunten a los bomberos de su zona, que les van a saber capacitar e instruir para que su familia, su escuela, su lugar de trabajo, si no, comuníquense con Luis, ¿sí? Que él le va a poder gestionar la capacitación para que todos estemos informados y podamos salvar vidas. ¿Qué es evacuar? Evacuar es abandonar un lugar que se ha transformado en inseguro por algún motivo y por un camino que sea seguro hasta un punto que sea seguro. Ese punto generalmente se llama punto de reunión o punto de encuentro. Y es fundamental de que esto exista y que esté prefijado antes de que suceda nada, ¿sí? ¿Para qué es este punto de encuentro? Es para saber si mi compañero, el que estaba conmigo en la oficina, éramos 3 el día de hoy en la oficina, ¿sí? Logramos salir los 3. Si los 3 llegamos a ese punto de reunión, a ese punto seguro. Si alguno de mis compañeros no llegó, es porque quedó atrapado. Y yo debo avisar al servicio de emergencia de que me falta un compañero y que tiene tales características, ¿sí? Que se llama José, que tiene 50 años, que sufre de depresión, que quizás de presión arterial, que quizás se desmayó en el camino o algo le pasó y que no llegó hasta el punto de reunión. Porque los únicos que saben quiénes son los que estaban presentes en el lugar son ustedes mismos. Entonces, llegar a este punto de reunión es poder asegurarnos de que salieron todos o no y de poder avisarle al servicio de emergencia para que busquen a víctimas o no dentro del local. Por eso que es importantísimo este lugar. Y tiene que estar establecido antes de que suceda nada. Bien, dice, conozcan los medios de salida, escaleras, rutas de escape que conducen al exterior del edificio. Esto es habitual para ustedes que trabajan en un lugar donde han trabajado durante 10 años en un lugar, saben todas las salidas que hay, las ventanas a dónde dan, las puertas, cuáles están cerradas. Perfecto, ustedes lo saben. Pero la gente que fue ese día por casualidad a ese lugar no lo sabe. El público no lo sabe. Aquel inspector que fue por primera vez a esa escuela no lo sabe. Aquella persona que fue a dar una capacitación como yo de incendio o evacuación y está en una escuela y de pronto hay un derrumbe de una estructura y tiene que evacuar el lugar, no sabe dónde están las salidas. Entonces las salidas tienen que estar señalizadas y tiene que haber luces de emergencia que me señalicen el camino de evacuación. Porque podemos decir nosotros, sí, pero la escuela está siempre abierta de día, nunca está abierta de noche. No, pero en invierno, un día a las 7 de la mañana, es de noche todavía. Si está nublado, está oscuro, ¿sí? Entonces yo tengo que poder tener señalizado todo el camino o la ruta de evacuación. Y dice nunca omitir la llamada a los bomberos. ¿Por qué? Porque muchas veces todos asumimos que alguien llamó.
y resulta que no llamó nadie. Y se pierden segundos muy valiosos. Vamos a ver en el último video que cada segundo es importantísimo. Los bomberos llegan rápido, pero llegan rápido siempre y cuando alguien les haya avisado. Si no les avisó nadie, no van a llegar nunca. Entonces, yo por las dudas, llamo. Ustedes llamen a bomberos. Si hay 100 llamados a bomberos, mejor, porque los bomberos entonces están seguros de que es algo que es muy grave y de que van a necesitar refuerzo. Si se recibe una sola llamada, los bomberos dudan si es real o es de mentira. Pero si reciben 10 llamadas, están seguros de que es real. Entonces, ustedes ante la duda, llamen. Conozca la ubicación y manejo de los elementos de protección contra incendio. Esto es muy importante porque ese matafuego que está colgado en el shopping ahí cuando ustedes están caminando o van paseando por una galería, no es solamente para que lo utilice el guardia de seguridad que está en el shopping, es para que lo utilice cualquiera. Entonces, esos elementos de protección tienen que estar señalizados y se tienen que poder encontrar de una manera rápida y ágil. Por eso que están pintados de color rojo, porque llaman la atención, ¿sí? Por eso que están colgados o señalizados por un panel con franjas blancas y rojas para que llamen la atención y cualquiera lo pueda ver. Y en realidad los puede utilizar cualquiera. A ver, si yo tengo una farmacia, supongamos, se me incendia la farmacia, me intoxiqué con el humo y salgo hacia afuera a tratar de respirar, ni tiempo quizás tuve de quizás accionar un extintor. Pero por ahí pasaba algún buen samaritano por la vereda o algún bombero, vio que estaba el matafuego, descolgó el matafuego y me apagó el incendio, ¿sí? El matafuego está hecho para que cualquiera lo pueda utilizar, no necesariamente el dueño del local. Mantener la calma ante situaciones de riesgo, no adopte actitudes que puedan generar pánico. Esto hace referencia a que muchas veces, ante alguna situación de peligro, el pánico termina siendo más peligroso que la misma situación de peligro. Por ejemplo, en este recital, en una fiesta de estas de electrónica que había en Holanda, que se ve ahí esa foto, hubo pánico. Hubo una estampida, toda la gente quiso salir por abajo de ese puente que se ve ahí, incluso este hombre está trepando por arriba del escenario, en fin, miren la altura que está, porque todos corren desesperados. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, en realidad no pasó nada. No hubo incendio, no hubo bomba, no hubo atentado, no hubo absolutamente nada. Simplemente, alguno habrá pasado corriendo, todos lo empezaron a seguir porque ni siquiera vieron qué es lo que pasa, pero como todos corriendo, siguieron, y producto de esa estampida fallecieron 18 personas. ¿Por qué? Porque cuando hay una estampida, si alguien se cae al suelo, los que vienen corriendo atrás no lo dejan levantar, pero no es que no lo dejen porque no quieren, es porque lo vienen empujando los otros que vienen atrás de ellos. Entonces le pasan por arriba a las personas y ni siquiera lo ven. Y bueno, de ahí los 18 muertos, eso que hubo ahí. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que por ahí es necesario que yo me tome un segundo, analizar la situación y ver qué es lo más conveniente para ese momento. Dice no correr, y esto hace referencia al punto anterior, sino que caminar rápido, si es posible en fila de uno. Está comprobado de que si yo salgo de manera organizada, salgo mucho más rápido, o sea, si salgo en fila de uno, salgo mucho más rápido que empujándonos, y ya lo vamos a ver eso en el video que está ahora, que vamos a ver al último. Y dice cerrando su paso la mayor cantidad de puertas y ventanas, así se evita la propagación del fuego. Y también, o sea, se evita de que el fuego se alimente de esa ventana o de esa abertura, pero también se evita de que el humo vaya invadiendo los ambientes. Es importante saber también de que el recorrido de evacuación siempre tiene que ser a nivel del suelo, a planta baja, ¿sí? Si yo estoy en un edificio de 10 pisos y hay un incendio y yo evacúo a la terraza, ¿el fuego para dónde va? Para arriba. Y el humo también va para arriba. Entonces yo estoy en un lugar que no es seguro, entonces no evacué. Yo realmente logré evacuar cuando llegué a planta baja. Entonces mi dirección para evacuar siempre tiene que ser a nivel de la planta baja. No utilizar ascensores ni montacargas, ¿sí? Como ustedes habrán visto en el video de Yuya, y como vamos a ver en el último video, la luz se corta ahí a los pocos segundos de que se declaró el incendio. Entonces, si yo estoy por evacuar y decido hacerlo en un ascensor, es muy probable que quede atrapado dentro del ascensor. Y desgraciadamente, en los edificios,
la chimenea del incendio es el ascensor. Entonces todo el humo va a ir por el hueco del ascensor. En el caso de que yo no pueda abandonar el lugar, estoy en un edificio y no puedo abandonar el lugar, como todavía en Argentina se utiliza un medio constructivo que es muy resistente al fuego, como son los ladrillos, el hormigón, ¿sí? Quiere decir que yo voy a poder estar bastante tiempo allá adentro antes de que se me vea afectado por el fuego. Por ende, si yo abro la puerta en un incendio, veo que está completamente lleno de humo el pasillo, entonces me encierro, cierro la puerta, trato de ponerle obstáculo al humo para que no pueda ingresar y me quedo en el lugar y doy aviso a servicio de emergencia. Por suerte, desde 1888, que está Bomberos de Córdoba, hasta ahora, y gracias al sistema constructivo, nunca se han quemado más de 2 departamentos. Generalmente el departamento donde fue el incendio original y el que está arriba, que suele suceder que por ahí se propaga por las ventanas que dan al exterior. Pero nunca más de 2 departamentos. Entonces, si yo estaba en otro piso y logré encerrarme, quiere decir de que voy a estar seguro. Si no pude evacuar. Ante la presencia de humo, o sea, si yo decido evacuar, lo voy a tener que hacer lo más pegado al piso posible, siempre debajo de esta línea neutra, que habíamos visto en el incendio de Yuya, tapándome la boca y la nariz con un trapo. Si es posible, húmedo. ¿Sí? Ese trapo puede ser una remera, un pañuelo, lo que encuentre, lo puedo usar como filtro, siempre con la boca hacia abajo. Y si tengo que bajar escaleras, en vez de bajarlas de frente, como se hace hacerlo habitualmente, hacerlo como bajan los niños, así con los pies y con las manos, mirando hacia arriba, pero con los pies y las manos, o marcha atrás, como quien diría, tomándome el pasamanos. De esta manera, si yo me tropiezo, me voy a caer ahí, no voy a ir rodando hasta el descanso. No, si no encuentro una salida de emergencia, no tratar de inventar una salida de emergencia. O sea, esta señora, por ejemplo, que se ve ahí en la imagen, quería saltar el balcón de enfrente. Ahora, es mucho más peligroso para ella tratar de hacer esa maniobra que haberse quedado adentro. ¿Sí? Después rescatar a esa persona es muy difícil. ¿Y cuál es el problema? Si no se hace rápidamente, esa persona se puede cansar, ¿sí? y puede resbalar del lugar y tener graves consecuencias. Nos ha pasado esto acá en Córdoba muchas veces, de que ante un momento desesperado pasa esto, ¿sí? Que por ahí quieren inventar una salida de emergencia y generalmente no se puede. Hay que tener mucho cuidado con los niños y los discapacitados en las evacuaciones. ¿Por qué? Los niños no reaccionan como los adultos. No necesariamente van a evacuar. Cuando tienen miedo, generalmente les da vergüenza y se esconden. Esto pasa en las escuelas, ¿sí? Cuando hacemos los simulacros, siempre algunos de los niños se esconden, no obedece, por más que haya sido ensayado un montón de veces, y se esconde abajo del banco, adentro del baño, dentro de un armario, ¿sí? Entonces, asegurarse que los niños hayan salido. Y por otro lado, si decimos que no se puede utilizar el ascensor, es muy probable de que si hay una persona discapacitada o con alguna falencia en cuanto a lo que es lo motriz, no puede evacuar porque no puede bajar por las escaleras. O si hay una persona hipoacúsica que ni siquiera se haya enterado de que la gente está evacuando porque hay un incendio. Entonces siempre avisar al servicio de emergencia, si hay algún discapacitado, así el servicio de emergencia comprueba si la persona pudo evacuar o no. No transportar bultos. Si yo decido evacuar, es salvar mi vida, ¿sí? No mis bienes personales. O sea, no hacer lo que hizo este hombre, por ejemplo, que se ve ahí, que se preparó una valija, un montón de bolsas y se fue de mudanza. Un incendio, hasta que llegan los bomberos y lo apagan, dura media hora. Hasta que se fue todo el humo, una hora más. Entonces yo en 1 hora y media ya tengo el lugar, ya incluso está libre de humo. ¿Sí? No hace falta que me lleve elementos para una mudanza. Sencillamente con que yo salga es suficiente. Yo ya salvé en mi vida. Y lo más importante de todo, si yo logré salir, no volver a ingresar. No volver a ingresar. No volver a ingresar. ¿Por qué? Porque el humo
rápidamente, se propaga muy rápido. Ustedes vieron lo que fue ese incendio de Yuya que dura 35 segundos. ¿Sí? Supongamos que yo logré salir. Si yo logré entrar, nadie va a garantizar que yo voy a poder salir de nuevo. Probablemente, lo más probable es que quede atrapado. Ha pasado muchísimas veces. Entonces, no volver a entrar si yo ya logré evacuar. Por ahí hay gente que se olvidó la llave del auto, fue a buscar la billetera para comprarse algo al frente, no sé, lo que sea. No importa, le pido prestado a alguien, me tomo un taxi, me voy a lo de un vecino, espero un rato que llegue el servicio de emergencia, pero no vuelvo a ingresar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el último video. El último video también es un incendio real, como el de Yuya. Es un incendio de un local bailable, donde había un espectáculo, muy parecido a lo que pasó en Cromañón, porque ponen unos fuegos artificiales. Esos fuegos artificiales incendian parte de lo que es la escenografía. Se declara el incendio y ustedes van a poder observar cómo la banda sigue tocando y la mayoría de la gente sigue ahí. Y el camarógrafo, que se da cuenta que hay humo y hay fuego, empieza a evacuar y la gente todavía se queda ahí dando vueltas. Había una sola salida de emergencia y bueno, yo les voy a ir contando más o menos qué es lo que va pasando. Dura unos 3 minutos aproximadamente, o 4, que es hasta que llegan el servicio de bomberos. A mí me interesa que se vea hasta una puerta que hay ahí, que vamos a tratar de ver qué es lo que se ve. ¿Sí? Pero esto lo que pasa en la realidad es un video trágico, fuerte, sí, pero es lo que sucede en un incendio. Bueno, hay una banda tocando, sí, la gente ahí contenta. De ahí empiezan los problemas con los fuegos artificiales, ¿sí? Son esos tipo volcanes, así que tienen chispa. Ahí dice que empieza a correr reloj porque atrás se va a observar que ya hay llamas. ¿Sí? Esos fuegos artificiales incendian parte de la escenografía. Y ya se ve humo incluso. Por eso es que el camarógrafo rápidamente empieza a evacuar el lugar. Bueno, ahí ya deja de tocar la banda, que se da cuenta que se está prendiendo fuego el local. Pero mucha gente, algunos ya quieren evacuar, pero otros siguen ahí tomando su bebida. Suena los sensores de humo, la alarma de los sensores de humo a los 30 segundos. El tiempo estipulado internacionalmente para que evacúe toda la gente es de 2 minutos y medio. ¿Sí? Ya pasaron 30 segundos. Este hombre ahí llegó a la salida, le tomó casi un minuto le tomó salir, y eso que fue uno de los primeros que empezó a salir. Hay nieve ahí al costado, ya hay gente mirando, se ve un poco en las llamas al costado. Lo que está a la derecha son, si ustedes observan, son ventanas que están de vidrio, nada más están pintadas de negro. Perdón, ahí metí la pata yo, en un segundo. Ahí, por ahí habíamos quedado. Yo observo humo negro que sale ahí por las ventanas, hasta ahí hay un museo. Y un poquito más allá, ya pasó 1 minuto y medio, un poquito más allá, se va a ver la puerta y toda la gente trabada ahí, apretada. Esa salida quedó totalmente obstruida porque la misma gente al empujarse se queda trabada y no puede seguir saliendo. Por suerte, el público que ya había logrado salir rompe las ventanas y va sacando como puede a la gente que quedaba atrapada adentro, buscando una salida desesperada. ¿Sí? Ya pasaron 2 minutos. ¿Sí? Se ve ahí por las ventanas que va saliendo la gente como puede.
porque la única salida ha quedado obstruida por la misma gente. El humo cada vez más denso, más negro, ¿sí? Ya pasaron los 2 minutos y medio, ya tenés que haber evacuado toda la gente. En este incendio fallecen alrededor de 100 personas. Muy parecido a lo que pasó en Cromañón. Un año después de Cromañón. Y un año después de esto, pasó en Brasil también, en Kiss, también en un boliche en Brasil. Y así todos los años hay algo parecido en algún lugar del mundo. Tres minutos y medio, ya están próximos los bomberos a llegar. Cuatro minutos y todavía hay gente atrapada adentro. Se ve por las ventanas que algunos salen todavía. Ahí se sienten las sirenas de los bomberos que están llegando. Y yo lo voy a dejar hasta una puerta. Ahí el señor filma una puerta que está ahí en el lateral, en donde se observa cómo por esa puerta ingresa el aire que va alimentando el fuego y se ve el humo y las llamas, ¿sí? Como en la parte inferior todavía hay algo de aire y el resto son llamas negras, ¿sí? Bien, ya dejarlo más tiempo no tiene mucho sentido. Por supuesto el lugar se quema todo, la gente estaba atrapada adentro, no puede salir. Esto pasa cuando los propietarios del lugar no cuidan su lugar, cuando no hay conciencia. Pasa cuando no hay una inspección previa de ese lugar, a ver si reunía las condiciones de seguridad. Y pasa también cuando la gente, el público, no toma conciencia y sabiendo que está en un lugar que es inseguro, se queda. Porque desgraciadamente eso también pasa, de que por ahí nosotros sabemos que un lugar, o por ahí la gente no sabe, pero a mí me pasó ir a lugares a inspeccionarlo en calidad de bombero y observar de que la gente que está dentro no puede caminar, no se puede mover porque está superpoblado de gente, pero de una manera impresionante, y sin embargo están felices. Sin embargo ese lugar es una bomba de tiempo.